VIH Ebenecer presenta Reflexionando con el pastor Ramón Argüey. ¿Habla la Biblia sobre la inmigración y sus implicaciones? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos definir a un inmigrante? Esa es la pregunta número 2 y la voy a repetir por si no lo pudo anotar o escribir. ¿Cómo podemos definir a un inmigrante? Pregunta número 3. ¿En cuántas y cuáles categorías se puede clasificar a un inmigrante? Pregunta número 3, repito. ¿En cuántas y cuáles categorías se puede clasificar a un inmigrante? Y esas van a ser las 3 primeras preguntas en las cuales voy a desarrollar este tema. Pero le voy a anunciar las otras 3 preguntas para la segunda parte de este programa. Entonces la cuarta pregunta sería: ¿quiénes fueron los primeros colonos en los Estados Unidos y la razón por la que llegaron? Voy a repetir la pregunta. La cuarta pregunta: ¿quiénes fueron los primeros colonos en Estados Unidos y la razón de su llegada o la razón de su migración? Quinta pregunta: ¿cómo nacen las iglesias cristianas latinas en los Estados Unidos? Creo que cada inmigrante tiene un rol. Nosotros no solamente defendemos nuestra reputación como inmigrante, nosotros estamos representándonos como personas nosotros mismos, pero también al país de donde hemos salido. Y yo creo que uno de los papeles de nosotros debe ser dejar bien en alto el país donde hemos salido. Cada día más, porque diría yo que no hay un continente del mundo donde no haya un inmigrante o gente que esté abandonando sus lugares de origen. Cada día más. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos están viniendo en masa gente de Centroamérica. Este país ya no haya qué hacer con tanto inmigrante. Y se necesita muchísima gente que sea capaz de ayudar a estas pobres personas que están huyendo por diversas circunstancias de sus países de origen. Bueno, la pregunta, les decía que iba a dividir este tema en 6 preguntas, de las cuales voy a hablar de las 3 primeras. La primera es: ¿habla la Biblia sobre la inmigración y sus implicaciones? Y la respuesta es: claro que sí. La inmigración o el que la gente tenga que abandonar sus lugares de origen es algo que ha sucedido desde los inicios de la historia de la humanidad. Y lo que yo digo, me gusta probarlo con la Biblia. Hay muchas personas que no les importa la Biblia, piensan que es un libro como cualquier otro que no tiene relevancia. Pero quiero decirles que estas personas están equivocadas y a veces no comprenden las situaciones, no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van, no saben las circunstancias de la vida, las cuestiones, los hechos que pasan en el mundo entero tienen sus raíces. Y estos están indicados en este libro que se llama la Biblia. Por eso el tema que estoy desarrollando es el inmigrante y la Biblia. La pregunta: ¿habla la Biblia sobre la inmigración y sus implicaciones? La respuesta es sí, claro que sí, sí habla. Es un problema que se da desde la caída de Adán hasta el indicativo del final de los tiempos, que se nos habla también en la Biblia. El libro de Génesis se llama Génesis porque Génesis quiere decir inicio o comienzo. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. Nos narra la historia de la creación del universo,
de la caída aún de ese ángel bello que se llamaba Luzbel y que se convirtió en Satanás o diablo, adversario, enemigo. Y nos habla no de que el hombre llegó a existir por evolución, ni por casualidad, ni por el efecto de nacer o que venga de un mono, como muchas teorías que se dan hoy. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay un arquitecto supremo que se llama Dios. Él es creador. Él creó al hombre y a la mujer. Sabemos nosotros por la Biblia que Adán y Eva fueron creados por Dios. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando del inmigrante y la Biblia. Y estamos hablando que el problema de emigrar de su lugar de origen hacia otros es algo histórico que se ve en la Biblia. Entonces les decía que me gusta probarlo. ¿Quién sería la primera familia que tuvo que abandonar su lugar de origen? Aquí les voy a leer la Biblia, la tengo en mis manos y se encuentra en Génesis, para los que anotan, Génesis capítulo 3 y versículo 23. Noten ustedes, Génesis, desde el inicio, el libro de los inicios, dice, y lo sacó Jehová, o sea, Dios, del huerto del Edén. ¿A dónde puso Dios a Adán y a Eva? En un lugar precioso, en un lugar exquisito, en ese lugar de amor, en ese lugar donde ellos lo tenían todo. No es cierto que en ese terruño donde nacimos, ese lugar de amor, ese lugar precioso para nosotros, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro país, es el lugar más lindo del mundo? ¿No es cierto? Para Adán y Eva, el Edén era lo más bello. Pero Dios lo sacó. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Reza Génesis capítulo 3 y 23. Y la pregunta del millón es, ¿por qué lo sacó? ¿Quería Dios que fueran infelices? La respuesta es no. No, amigo. No. El problema fue el pecado, la desobediencia, el llevarle la contraria a Dios. Y déjeme decirle, y le adelanto, que muchas veces Dios permite que hayan gobernantes malignos, malvados, para azote, para nosotros mismos, por la desobediencia, por el pecado. Así es que a veces el pecado hace que tengamos que salir de nuestro lugar de origen. No necesariamente que hayamos hecho algo malo, pero hay una raíz y el pecado viene desde Adán. El pecado se pasó a todos los hombres, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. En Adán y Eva, todos hemos pecado, lo que se le ha dado en llamar el pecado original, o como llamamos los cristianos evangélicos, el pecado adámico. Entonces noten ustedes que desde el principio de los tiempos el pecado ha llevado a las personas a tener que dejar su lugar de origen porque algo pasó. Un tirano que se levanta a una situación difícil y esto, pero déjenme que les lea otra pasaje de la Escritura, porque ya les probé que el emigrar hacia otro lugar, el dejar su lugar de origen, eso es algo histórico, viene desde los anales, desde el tiempo de Adán y Eva. Pero la inmigración es algo que la Biblia ha predicho que va a crecer. El que mucha gente desesperadamente tengan que abandonar en masa sus lugares de origen, sus pueblos. Por ejemplo, el profeta Daniel, hablándose sobre los últimos tiempos de la humanidad, lo dijo. Y esto se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Permítame, tengo la Biblia aquí en la mano. Daniel capítulo 12 y verso 4. Repito, Daniel capítulo 12, verso 4. Escuche lo que dice Daniel capítulo 12 y verso 4.
Esto fue lo que Dios le reveló a Daniel sobre lo que pasaría en los últimos tiempos de la historia de la humanidad antes del regreso de Jesucristo, porque Cristo dijo que regresaría. Y bueno, ese es otro tema. Pero escuche lo que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aquí es donde quiero llegar. Oiga lo que va a pasar en los últimos días, en los días finales, que ya poco a poco estamos entrando en esos días. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Entonces, muchos correrán de aquí para allá. Y dice el final del versículo, y la ciencia aumentará. Entonces vemos la ciencia, pero también vemos el fenómeno de la inmigración o migración de personas en masas humanas. Nos ha tocado ir a la frontera entre Estados Unidos y la frontera de México para dar palabras de aliento a tantos compatriotas de Centroamérica que están entrando o que quieren entrar a este país de los Estados Unidos. Pregunta número 2, que creo que he aclarado un poco la pregunta número 1. ¿Habla la Biblia sobre la inmigración y sus implicaciones? Ya lo vimos que sí. Primeros inmigrantes, Adán y Eva. Luego tenemos las masas de que habla la Biblia, que habrán en los últimos días emigrando, dejando sus lugares de origen. La segunda pregunta y penúltima pregunta: ¿cómo podemos definir a un inmigrante? Bueno, un inmigrante es una persona que llega a un país en particular o región diferente de su lugar de origen para establecerse, bien sea temporal o permanentemente. Y voy a repetir la pregunta y el concepto. ¿Cómo podemos definir un inmigrante? Un inmigrante es un individuo o persona que sale de su país y llega a otro lugar de origen diferente del propio para establecerse, bien sea temporal o permanentemente. En lo personal, cuando yo salí, pensé que iba a regresar a mi país pronto. Y muchos tal vez tienen esa esperanza: bueno, va a pasar algo en mi país y ya voy a regresar. No nos aferremos tanto a eso, porque Dios tiene propósitos. Pero sí, vivamos donde vivamos, como si vamos a vivir toda la vida allí, y sirvamos a la humanidad, porque Dios te hizo a ti, repito, como dije antes, con propósito. Tercera y última pregunta: ¿en cuántas y cuáles categorías se puede clasificar a un inmigrante? Se habla de dos categorías. Tenemos la migración forzada. Es decir, estos pertenecen, o sea, a aquellos que también se les llama exiliado. ¿Qué es un exiliado? Es una persona que llega a un país en particular o región diferente de su lugar de origen, porque partieron de su pueblo, de su ciudad, de su país, por situaciones que amenazaban su vida. Alguien les perseguía por su forma de pensar, por su razón religiosa o política. Entonces se vieron forzados porque estuvieron amenazados de muerte. Hemos visto comunidades, por ejemplo, en el sur de México, de cristianos que han tenido que huir, dejar su pueblo, porque otros grupos religiosos les han quemado sus viviendas y han asesinado a algunos. Otros han dejado su país porque por razón de pertenecer o no estar de acuerdo con las ideas políticas de un partido en particular, les persiguieron y les persiguieron para encarcelarlos o para matarlos. Entonces, las dos categorías de inmigrantes son los que han inmigrado forzadamente. A eso se les llama exiliado. Muchos países, como por ejemplo los que se me viene en la mente, es Costa Rica, les ha dado
asilo a muchísima gente de diferentes países. Costa Rica se está llenando de emigrantes de muchos países y démosles la gracia. Oremos por esos países que acogen a esos perseguidos. Otro de los grandes países históricamente es los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha brindado asilo porque de hecho, y como lo vamos a ver en la última parte, Estados Unidos ha sido históricamente un país formado por inmigrantes. Muy bien, entonces decía la pregunta 3 y final, ¿en cuántas y cuáles categorías se pueden clasificar a los inmigrantes? En 2, en aquellos que tuvieron que emigrar forzadamente, se le llama también exiliados. La segunda categoría es aquellos, se le llama migración voluntaria, es decir, aquellos que voluntariamente abandonaron su aldea, su pueblo, su ciudad, su país, por voluntad propia, en busca de una mejor calidad de vida, y tuvieron que emigrar. Por ejemplo, hay muchos que dejaron los ranchos, las fincas, sus aldeas y se fueron a vivir a la ciudad para que sus hijos estudiaran, porque en las aldeas no había oportunidades, y así se han llenado las grandes ciudades y esto se le llama urbanización. Hemos visto sobre el inmigrante y la Biblia. He respondido 3 preguntas. La primera fue, ¿habla la Biblia sobre la inmigración y sus implicaciones? La segunda, ¿cómo podemos definir a un inmigrante? La tercera, ¿en cuántas y cuáles categorías se puede clasificar a un inmigrante? Bueno, esperen las respuestas a las 3 próximas preguntas en el próximo programa el domingo entrante. Dios bendiga a cada uno otra vez y hasta pronto.